Bueno, buenas tardes, compañeros. Gracias por participar de otro programa de la economía por Moreno, por Chaliú, por José. Hoy tenemos a nuestro pastor enfermo, me dijiste. Sí, estaba con algunos problemitas de presión. Así bueno, que bueno, vamos a rezar y... Desarreglos. Nada grave. Vamos a rezar y vamos Sí. para que se recupere y esté en el próximo programa. Pablo, hay una situación paradojal, porque aparentemente, bueno, te paran algunos compañeros, te preguntan, te dicen, ¿pero qué pasa con el dólar? ¿Por qué el dólar? ¿Será que esta transición empezó a ordenar la economía? No. Y entonces, claro, vos le empezás a aplicar, a transmitir, bueno, ahí los compañeros, pero en la medida en que empezó a ser como una pregunta que se empezó a imponer en los debates con los compañeros, y hay algunos artículos de economistas vinculados a nuestra fuerza que hasta empiezan a tener un sesgo de optimismo sin haber cambiado absolutamente nada. Hasta parecería ser que algunos pueden llegar a pensar que esta continuidad en lo político articulada por una transición, pero que objetivamente hay una continuidad jurídica del Estado y que entonces un presidente le pasa la manda y sigue otro y qué sé yo, se podría pensar algo similar en la economía. Entonces, bueno, mirá, ves que fue un... Y después, ¿por qué no desentrañamos un poco lo que está aconteciendo en la economía? Si bien los dólares, tipo de cambio oficial o el marginal, se están manteniendo dentro de una banda que es lo que razonablemente la economía está, o el gobierno estaba esperando que se mantuviera. Mira, yo te digo, es extraordinario lo que decís, pero es cierto. Mucha gente también piensa, bueno, ¿qué pasó? Hay una paz. La verdad es que no pasa absolutamente nada y esto indica que la crisis sigue siendo extraordinaria y de una potencialidad de disturbio muy grande. ¿Qué está llevando a esta paz? Si tiene algún sentido hablar de paz, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué está llevando? Yo te diría, hoy la actitud que predomina en todos aquellos empresarios y gente de decisión económica es no hacer nada. No hacer nada. ¿Por qué? Y porque no tiene que esperar. Me parece que también ellos están calmos. Pero no están calmos porque haya mejorado la situación, se haya solucionado la crisis. Están en esa especie de pax, ¿no? Simplemente esperando qué es lo que vaya a pasar, porque puede ser que lo que pase esté bien, puede ser que se siga igual, con lo cual estemos terriblemente mal, no, puede ser que se agrave. Nadie sabe qué hacer, todo el mundo está esperando. Simplemente hacen lo suficiente para mantenerse. Es como si estuviéramos en el río, para no ahogarse se chapotea un poco, pero nadie sale. Así que yo lo veo como así, ¿no? Cuando vos ves realmente los datos que interesan, los datos duros de la economía, el déficit fiscal, el déficit sector externo, cuando ves el nivel de actividad económica, cuando ves qué le pasan a las empresas, cuando ves que continuamente aparecen convocatorias, ahora entró el molino harinero, Minetti en convocatoria, otros cierran las sucursales. Estamos en plena evolución de la crisis. Y todo el mundo está esperando que Alberto se siente, que diga quiénes lo van a acompañar en el rubro económico, que tiren algunas ideas cómo va a ser el plan.
Y de ahí vamos a tener una eclosión de la crisis, o bueno, vamos a ver si empieza una salida. ¿Vos, José? Sí, yo lo veo complicado, Guillermo. Sigue la paz, esa a la que nos referimos, para mí es la paz de los cementerios, ¿no? O sea, es esa tranquilidad, ese silencio que abruma porque siguen cerrando las empresas, sigue, hoy estaba recién escuchando en la radio los comercios, la cantidad de comercios vacíos, cerrados. O sea, el shock van a tener que generar un shock de confianza muy grande para empezar a mover la maquinaria nuevamente. Y bueno, no va más esto de jugar con los tiempos políticos, no espero, porque la verdad que hay mucha gente que la está pasando mal y ya hay que empezar a dar definiciones, poner sobre la mesa, como decíamos el programa pasado, toda la pesadísima herencia y tremenda herencia que te deja Macri, en números, para que se pueda medir, porque si no, nos primerea Marcos Peña y te manda cualquier número. Estaba leyendo eso que comentabas vos el otro día, diciendo que generaron 1.200.000 puestos de trabajo. Es una cosa insólita, no se puede creer. Pero eso hay que contraponerle los datos de la realidad y decir, bueno, de acá partimos, vamos a hacer esto, y un plan sistémico, que es lo que venimos reclamando. Yo creo que si viene eso, con la esperanza que tiene la gente, puede empezar a andar la máquina. Y si no, no sé. Sobre el tema que mencionás del informe de Marcos Peña, que así como lo publicaron, desapareció de los medios. Sí, sobre el tema del empleo nosotros sacamos un artículo. Sí. Muy bueno, donde muy esclarecedor. Claro, claramente plasmado lo que está pasando, porque el informe de Marcos Peña es sobre el INDEC de Todesca, basado en la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que hace una dirección del INDEC, que las secuencias trimestrales, y ahí sale la tasa de desocupación, sale la tasa de subocupación, sale la tasa de empleo y naturalmente sale la población económicamente activa. De ese juego te aparecería que hay construido 1.200.000 puestos de trabajo durante la gestión Macri. O sea, del 15 al 19, el total de gente trabajando es 1.200.000 más. Ahora, si vos tomás los registros del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, ¿por qué de la AFIP? Porque está el 931, el formulario 931, que es donde se hacen las asignaciones y las contribuciones patronales, asignaciones familiares, contribuciones patronales para la seguridad social. Y en el Ministerio de Trabajo, porque es obligatorio de parte de las empresas registrarse en el Registro Nacional de los empleados registrados que tiene cada compañía. Por eso, si vos lees lo de Marcos Peña, dice, sí, momentito, muchos de estos informales. Porque ni la AFIP ni el Ministerio de Trabajo computan los trabajos informales. Esto es obvio. Si está en negro, no está registrado, y si está en negro, no pagas contribuciones ni aporte. O sea que tiene su lógica. Lo que haría el INDEC es poder dilucidar cuánto es el empleo informal, empleo en negro, tipo de empleo, no registrado, y entonces esa situación entre lo registrado y lo no registrado te permite sacar el volumen del empleo. Ahora, esto se hace en la Argentina desde hace décadas, no es que es una novedad. Y el empleo registrado, que no solo sale de la EPH, o sea, del INDEC, sino de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, siempre mantuvo una proporción contra la encuesta permanente de hogares. Entonces, esa proporción de lo registrado, vos podés inferir lo no registrado por la ley de los grandes números, que más o menos las cosas se van manteniendo. La única posibilidad de que se hubiesen creado 1.200.000 puestos de trabajo con el empleo registrado bajando, porque eso es lo que te dice el Ministerio de Trabajo y la AFIP. O sea, el registrado baja, tendría que haber habido una explosión de empleo informal, rompiendo
toda la lógica de décadas de la Argentina de tantos trabajadores en blanco, tantos trabajadores en negro, cosa que es absolutamente ridícula y que eso indica que tienen que revisar las estadísticas que han salido de la encuesta permanente de hogares, o ha habido una modificación estructural en la economía argentina que nadie la vio en las últimas, ¿está bien? Ni siquiera en los 4 años, ahora, porque en los primeros años de Macri se mantuvo la relación entre registrado y no registrado. Por eso decimos, mire, Marcos Peña, eso es absolutamente ridículo, eso que usted está diciendo ahí, la verdad que, bueno, cuando se vaya Todesca van a pasar 2 cosas. La primera, que le vamos a pedir a la sociedad, sobre todo al peronismo, que se expida sobre quién fue mejor, si Todesca o Ana Edwin. Y ahí los militantes se van a empezar a expedir. Si no, a los trabajadores del INDEC se van a empezar a expedir. A ver quién tuvo mejor gestión, para que alguno de los nuestros nos repita pavadas, ¿no? Sobre todo ahora que Ana Edwin ha pasado a estar bajo el manto protector del Señor. Lamentablemente se nos fue sin haber sido reconocida públicamente como en su última etapa, esa extraordinaria etapa que estuvo al frente del INDEC. Pero después va a haber que revisar algunos temas, son errores que se pueden cometer. Nadie está hablando de mala fe, pero evidentemente hay que compaginar lo que está pasando en todos los registros vinculados al trabajo. Con respecto a lo que... Sí. Quizás no se puede hablar de mala fe, pero yo tengo la sospecha de otra cosa, de picardía. Bueno, puede ser, está bien lo que vos estás diciendo, por algo bueno, vamos a someterlo esto a los análisis de los investigadores, lo mismo que hicieron ellos, convocando investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que elaboraron un informe donde decían que todo lo actuado por el INDEC está bien, no solo la justicia lo dijo, pero bueno, también los investigadores del INDEC convocados para analizar el trabajo que se había realizado bajo la gestión de Edwin, llegaron a la conclusión que los datos del INDEC son perfectamente utilizables porque los errores u omisiones que tiene son habituales y normales, no solo en la Argentina, sino en todos los institutos de estadística del mundo, por lo tanto no invalidan la producción estadística. Por eso no es que lo decimos, lo dice un equipo de investigadores convocado por Todesca para analizar la gestión de Ana Edwin. Y mira, hoy o ayer leía La Nación y volvía a La Nación a parchear sobre este tema, a tocar tambor, ¿no? Que la mejora en los institutos, en el Instituto de Estadísticas, frente a lo que había sido la ocultación sistemática de la tasa de inflación en el periodo del gobierno de Cristina. Ahora vos fíjate una cosa extraordinaria. Vos no podés ocultar sistemáticamente la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque vos estás midiendo precios, ¿no? Y productos. Durante un mes, de repente yo le digo al pan, vamos, en vez de poner que vale 50 pesos el kilo, le pongo 30. Al otro mes le pongo 35. Pero algún día vos tenés que medirlo verdaderamente cuánto vale el pan. Y entonces la tasa de inflación debía haber sido chiquito y haber tenido una explosión un mes. No sé si me explico. Entonces es imposible lo que están diciendo. Claro. No se pudo haber negado la tasa de inflación porque, de nuevo, si vos negás la tasa de inflación de un mes del otro mes, al tercer mes te saltó la tasa de inflación a 2 días. Vos tenés que, mire, entonces en el cambio de gobierno, por eso ellos bajaron el switch y dijeron, bueno, ahora eso se tendría que haber reflejado si no hubiesen hecho ese oscurantismo estadístico que hicieron. Terrible. Pero cuando yo me voy de gobierno sigue Kicillof y tampoco hubo ninguna explosión inflacionaria. Tienen, y Kicillof habiendo devaluado, vos te acordás que devaluó el 20% 2014. Y por eso tuvo un salto en la inflación en el 2014. Es un error lo que han dicho, el problema es que algunos de los nuestros han comprado esos errores, igual que con el tema de la pobreza, pero algún día esto se va a poner blanco sobre negro. Volviendo a lo de esto sobre el tema del empleo y el informe, y bueno, lo remitimos a un trabajo que salió esta semana que decía, por no
por no crear empleo despedido. Pero bueno, con respecto a lo que decías vos, Pablo, el huracán, aunque tenga el ojo de la tormenta, que es incluso estás en el medio del huracán y ves el sol, no deja de estar presente el huracán y vos sabés que tarde o temprano. Entonces, claro, los inversores calificados están tomando sus decisiones. No los empresarios que quizás tengan que gestionar sus empresas en Argentina, quizás ya están. ¿Y qué les está pasando a los inversores calificados? Y siguen vendiendo los bonos. Entonces el riesgo país va para arriba. Claro, arriba de 1.200, 1.400, 1.500, ya está lo mismo. O sea, que yo te diga, la semana pasada estaba 2.200 y ahora está 2.500, a vos no te cambia nada, ya está. Pero hoy estaba superando los 1.500 y claro, vamos a llegar, ya no tiene importancia, pero siguen vendiendo los bonos. Y siguen perdiendo valor las compañías que cotizan en Wall Street. No cotiza directamente la compañía, son los ADR, bueno, eso ya se ha explicado. Pero de alguna manera hay una relación entre el valor de la compañía y los ADR que los expresan. Entonces, porque las compañías para cotizar en Wall Street tenían que hacer todo un tramiterío que no. Entonces, bueno, hay un papel que representa esa acción, pero no es la acción expresa. Bueno, son los famosos ADR. Bueno, no importa. Eso que expresan, hay compañías que este año, transportadora de gas del norte, perdió más del 80% del valor. No, es una locura. Está bien, bursátil que tenía cuando empezó el año. Esto porque decíamos, no, porque Milei, que es el amigo de Macri, que mire, la compañía vale el 20% en términos de capitalización bursátil, expresado en los ADR, expresado por ADR, ¿eh? Después lo que pasa en el Merval es otra historia. Pero en términos de ADR, el 80% perdió de valor, o sea que si vos cotizabas la compañía, que perfectamente se puede hacer para un crédito internacional, en función de los ADR que tienen liquidez en Wall Street, resulta que la compañía ahora tiene el 20% de ese valor. Bueno, es absolutamente ridículo. ¿Qué compañía puede perder en 10, 11 meses? Salvo que vaya directamente, ¿está bien? Pero vos mirás el panel, que es muy fácil mirarlo, está en cualquier página, y todas están entre el 40, 50, 60, 70, la que más me llamó la atención es la TGN, que está en el 83, 84, 82, por ahí está. Bueno, la verdad que va a ser muy difícil, porque para... Pero no era el gobierno de las corporaciones. La estructura gerencial de la compañía, eso lo mira todos los días. No solo mirás el flujo de las ventas, la cobranza, la entrega, bla, 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 bla. Estás mirando el valor de la compañía porque contra eso están caucionadas las acciones por los créditos que te están entregando, que son propias garantías. Entonces, bueno, la destrucción de valor en la economía argentina es monumental. Es monumental, es monumental. Y va a seguir aconteciendo. Para los que presupongan que puede haber una monetización de la economía vía emisión porque aumente la demanda de dinero, o sea, si vos aumentás el producto que produce el Banco Central, en este caso el dinero, está bien que el Banco Central produzca más de esa mercadería, es lógico. Si la gente, todo el mundo va a empezar a desayunar con jugo de naranja, los que producen naranja van a estar de parabienes, ¿estamos de acuerdo? 2 naranjas per cápita, te comes 80 millones de naranjas todos los días, sería extraordinario. Entonces es lógico que aumente la producción de naranja. Lo mismo podría ser con el Banco Central, dice, bueno, yo le doy a la maquinita, produzco plata, y si me la agarran y se la guardan, bienvenido, está bien, yo estoy en un mundo... El milagro muy bien, argentino. Muy bien, pero si vas a emitir y del otro lado no te la aceptan, no te la quieren, no te dicen, mirá, van a pasar cosas raras, bueno, estamos en un problema. Por eso le digo, esa solución, es cierto que la monetización de la economía argentina es baja, nos venimos manejando desde hace décadas con una monetización baja. Cuando a vos te tocó ser secretario de Comercio la primera vez, debía ser una de las monetizaciones más bajas de la historia de la Argentina. Claro, claro.
Yo, si no recuerdo mal, debías estar en el 2% de la base monetaria sobre el producto. Y entonces, bueno, tenías un recorrido hasta llegar al 10, 12%, si es que te aceptan esa plata. ¿Qué significa que te acepten esa plata? Que esta plata no la quiero, no, la agarrás y la gastás. O sea, si vos agarrás la plata y te la quedás un mes, 2 meses, 3 meses, como era en nuestro gobierno, que vos tenías 100 pesos y no ibas corriendo a gastarlos, porque no te parecía que iba a perder valor, ni que, viste, vos, hubo un ahorro en pesos importante, o sea, vos estabas recuperando... De hecho, en los primeros años nadie pensaba en el dólar, ni bueno, nada. Estabas recuperando el rol del peso como reserva de valor, que así se llama. Ahora, vos agarrás, te hacen una cobranza, en vez de darte un cheque te dan efectivo y salís corriendo a gastar ese efectivo, porque decís mañana, bueno, ahí estamos en un lío. Bueno. Ahí estamos en un lío. Por eso, eso fue lo que le pasó a Alfonsín. Tanto que se habla de Alfonsín, le digo, miren, tengamos mucho cuidado, porque ese mamarracho lo hizo Alfonsín, que aumentó, a través de Machinea, aumentó la tasa de emisión de una manera tal que terminamos en una hiper. Y reincidimos con Machinea en sí. No, hay que reconocer que después Menem tuvo la segunda hiper, estabas en el gobierno en esa época también, tuvo la segunda hiper para fin del 89. Está bien, hubo una hiper para junio. Esa fue un coletazo de hiper, ¿no? Fue una tasa de inflación muy alta. Donde fue verdaderamente la hiper fue en julio del 89. Porque no había transacción, no había moneda, no había precio. Fue cuando asumió Menem, el 8 de... Cuando asumió Menem, ahí estuvo. Después hubo un golpe de inflación. Yo no lo llamo hiper. Para fin de diciembre. Fin de diciembre. Para las fiestas. Sí, entre la Navidad y el fin de año, que es la anécdota que cuento con el precio de los combustibles. Yo me acuerdo de eso, los sí, autos están haciendo cola para cargar nafta, tenía 11 años. No, y quedaron los autos tirados por ahí. Sí, hablando bueno, después, de los combustibles, entre hoy y mañana otra vez un aumento. Eso va a tener su impacto naturalmente en los precios, y ahí vienen las decisiones empresariales que estaba diciendo Pablo. Ahora, vos fíjate, el índice de deseo de la moneda argentina, de demanda de dinero, es muy bajo en la Argentina, demanda de dinero en pesos, pero el índice de creditización es todavía muchísimo más bajo cuando uno lo toma en comparación internacional. Nosotros tenemos 10, 12 puntos, cuando en general es 80, 90, 100, 120, 150%. O sea, no tenemos crédito. Y no hay economía capitalista que pueda funcionar sin crédito. Claro. Sin moneda y sin crédito. Que es como... Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Una profunda reforma monetaria, tanto del Banco Central como del sistema financiero. Tiene que ser hay que llevar el bisturí al fondo. Profundo. Por eso cuando vos te dicen, no, vamos a emitir dinero, y eso no tiene ninguna... Me parece que están tan en la superficialidad de la crisis que verdaderamente llama la atención. Sí, se acabó la campaña, ahora viene... No se acabó la campaña. Hay gente que todavía sigue campaña. Hay que avisarle que se acabó, ahora viene el gobierno real y vienen las decisiones. Claro. Nosotros los equilibrios macroeconómicos básicos lo estamos, como corresponde y como bien lo dice la disciplina, haciendo hincapié en el sector fiscal y en el sector externo. El sector fiscal, tanto el componente del Tesoro como el componente del Banco Central, en el componente del Banco Central, al haber bajado la tasa de interés y haber liquidado algunas LELIQ, entre comillas, bajó el stock de LELIQ, uno puede decir que el déficit cuasi fiscal del Banco Central está viniendo a la baja. Pero lo que baja del cuasi fiscal, más que sube del Tesoro, del déficit fiscal primario, porque ya están empezando a decir algo que sostuvimos acá: ¿quién le va a pagar impuestos no paga nadie ahora. Claro, ¿quién le va a pagar impuestos a Macri? Entonces dice, no, porque Cuccioli entonces ahora resulta que está dando a todo el mundo facilidad de pago. Está dando vueltas por ahí ya en las noticias, en los diarios. Se lo dijimos el lunes posterior a las elecciones: miren que esta recaudación ya no la hace Macri,
Claro, lo escuché el otro día, se lo decía a Tonietti. Claro. No le están pagando a Alberto. Claro, no es que no le pagan a esta Macri. recaudación ya no es de Macri. Esta recaudación, y aparte Macri no tiene ningún incentivo a cobrar impuestos. Oh, sí. No tiene ningún incentivo a cobrar impuestos. Lo mismo que nos pasó con la indexación de la jubilación, la actualización de la jubilación. Fue todo un debate si se iba a aplicar el índice inflacionario o el que venía del gobierno anterior, que era por salarios, tasa de crecimiento de salarios, tasa de crecimiento de la recaudación impositiva y demás. Bueno, muy bien. Se cambió por inflación. Algunos dijimos en aquel momento, miren que esto, lo escribimos contigo, esto va y con Carboneto, esto va al fracaso, lo escribimos el 8 de diciembre del 2017 en Infobae, salió publicado, dije, el año que viene esto hace un crack, en el 18 fue un crack, se espiralizó la inflación. Cuando estaban en la cresta de la ola ellos, ¿no? Habían Claro, ganado las elecciones. claro. Entonces le dijimos, mire, déjenlo, si no le en todo caso hagamos los dos finales de la película, por inflación y por salarios e impuestos, elijamos. y elijamos el mejor para el jubilado. Total, la ley podía tener dos finales. No, que sí, que no. Ese fue el memorándum que le mandamos a Gioja. Gioja me contestó, no, bla, bueno, listo. Ahora se ajusta por inflación. Claro, las jubilaciones van a tener un impulso extraordinario. Macri, ¿qué hace? Y dice, para adelante. Ya sacó el decreto. Dice, no, sí. Si total lo Si paga paga el el otro. Y otro. claro, ya puso, le dice, entonces, Alberto está ahora en una situación de qué es lo que va a acontecer con las jubilaciones. Macri no tiene ninguna vocación de resolver ningún tema, ningún incentivo. Nunca tuvo No, esa nunca, vocación. pero Ahora menos. si se termina el congelamiento del combustible, como se está terminando, tienen que subir, si total eso va a tener impacto Ah, sí, que- en el... Bueno, muy bien, se termina el IVA, bueno, pongámosle el IVA a los alimentos. Me empiezan todos los mecanismos que él, de alguna manera, comprimió entre las PASO y las elecciones, y ahora, naturalmente, esto empiezan a ser las pinceladas del hecho económico que castiga a la población. Ahora, ninguna de estas pinceladas sirve si no hay un contexto en la obra. Claro. Y el contexto son los equilibrios macroeconómicos. Por eso tienen que empezar por el principio. Tenemos que decir qué vamos a hacer con lo fiscal y qué vamos a hacer con lo externo. Que esas son las definiciones que estás diciendo. Bueno, tiene que haber una serie de medidas que permitan que esté lo fiscal y que esté lo externo resuelto, para empezar a pensar qué haces con el combustible, qué haces con el IVA, con los alimentos, qué vas a hacer con la carne, qué vas a hacer con la leche, qué vas a hacer con los planes de vivienda, qué vas a hacer con la educación, qué vas a hacer con la cuota de las escuelas de gestión la privada prepara, y las y prepara. las de salud, ¿qué vas a hacer? Yo quiero contar una anécdota de cuando yo abrí la empresa el 1 de enero de 2003. Me acuerdo que durante la devaluación del 2002 compramos una máquina vieja. Nos fuimos a comprarla a un negocio de venta de maquinaria, de máquinas herramientas en San Martín, y era una cosa hasta el techo arrumbado de máquinas y máquinas de todas las empresas que habían cerrado. Un año después volví a comprar un elemento de medición al mismo lugar y quedaban, creo que el 20% de las máquinas. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, la gente empezó a tener confianza. Si hay certeza y están los equilibrios, y bueno, vos empezás a invertir. Si lo que quiere el empresario es invertir, quiere crecer. Entonces, tienen que dar certeza, pero tiene que ser sistémica, que creo que lo dijimos hasta el hartazgo. Si no es sistémica y van a ser parches... Vos fíjate, mirá, yo digo, para dar una solución acabada al tema fiscal, hay que tener una visión mucho más amplia que el tema fiscal. Lo que sucede es que hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo solucionamos el tema fiscal? ¿No? Entonces lo único que ven es, sacan la planilla de Excel y dicen, bueno, a ver qué hago con esto, qué hago con este impuesto, cuánto puedo recaudar. Yo creo que hay que tener una visión amplia. Entonces, vos tenés que tener la visión general de la economía y de cómo se mueve la economía para dar una solución fiscal.
Y lo mismo pasa con el sector externo. No es solamente decir, bueno, ¿dónde pongo el tipo de cambio? ¿Qué hago con los aranceles? Tenés que ver una visión general de la economía para dar una solución al tipo de cambio. Por eso, como venimos diciendo, yo insisto mucho en eso, es un plan global que ataque todos los temas, el nivel de actividad económica, que ataque la política de ingresos, que ataque incluso los temas de salud, que ataque el tema precios, cómo se van a formar los precios, cómo se van a formar los salarios. Te cuento algo, en el 89, ya que estuvimos hablando, estábamos sin precio en julio del 89. No teníamos posibilidad de fijar el tipo de cambio, obviamente, ¿qué vamos a hacer? No, era imposible. Eso nos obligó a fijar, no te desmayes lo que te voy a decir, eso nos obligó a fijar todos los precios de la economía. Empezando por las tarifas, el tipo de cambio, los salarios, los precios de cada uno de los productos. ¿Sabes hasta dónde llegamos? Yo me acuerdo, hasta los honorarios de los escribanos tuvimos que mirar. ¿Por qué? Porque al no tener ningún precio de referencia, de repente, si vos no lo mirabas, dejabas un hueco y por los honorarios, el precio de los servicios, se te escapaba de nuevo el control que querías hacer y poner. Entonces, esto es muy parecido a lo que nos está pasando ahora. Vamos a necesitar un conjunto de políticas en todos los frentes para poder salir y lograr básicamente los equilibrios macroeconómicos. Porque si ese de conjunto de políticas no lográs los equilibrios macroeconómicos, estará de nuevo en peor situación crítica. O sea, enganchando con lo que está pasando en la región, va a haber cada vez menos tiempo para conseguir esos equilibrios. Y la gente, es que como que hay una explosión de rabia ante cualquier cosa, o ante cualquier cosa que entendieron que les prometieron y no se cumplió, o se desencanta rápidamente, y tenés estos líos que vemos en Bolivia, en Chile, en Ecuador. Nicaragua. Y que se cumplió al final lo que dijiste hace un año, lo de la anomia. Ahí se ve en Chile, se ve en Bolivia, claramente. Y no queremos que llegue eso a nuestro país. Por eso esta es cirugía mayor sin anestesia, pero tiene que ser en todos los planos y rápido, porque la gente está muy esperanzada. La mitad de la población, que los que votamos a Alberto, tenemos mucha esperanza de salir rápido. Y si no salimos rápido, ¿qué puede pasar? En este caso, vos utilizaste un viejo eslogan que utilizaba Menem, que es válido. El tema es sobre quién vas a ir. Claro. Es otros sectores sociales, porque insisto que sin retenciones en la pampa húmeda esto va a ser eso creo que nosotros extremadamente complejo, y no van a encontrar la manera de poder construir algo que del otro lado tenga clamor popular, o al menos acompañamiento popular. Uno está pensando en marzo, está pensando en abril, está pensando en mayo. Tiene que razonablemente verse que empezás a subir los escalones de a uno, que era lo que pasaba en el gobierno de Néstor Kirchner, que todos los días vos ibas subiendo 1, 2, 3 escalones de la escalera que te llevaba a la planta baja. Pero ibas subiendo, pero lo podías hacer porque los equilibrios macroeconómicos... Yo vi empresas que tenían máquinas en stock, que seguían fabricando para hacer algo, 70, 80 máquinas en stock, y en un año estaban 40 abajo. Claro, o sea, estaban sobrevendidas en 40 que tenían que entregar. Los equilibrios macroeconómicos los había hecho el gobierno anterior, claro. Y entonces para nosotros tuvo cierta facilidad sobre esa base empezar a ocuparnos, fundamentalmente Kirchner, de las cosas que le preocupaban, que es la que vos estás diciendo, son las que le preocupan a cada una de las familias, jefe de la familia, la señora, los chicos. Esto es lo que te preocupa, ¿está bien? Vos vas a una familia y decís, ¿y le preocupa el déficit fiscal? Ahora, las consecuencias de un déficit fiscal que no se puede financiar son tremendas, ¿está bien?
Entonces vos vas al hospital y resulta que no tiene medicamentos ni insumos. Miren, muchachos, ya no hay más, porque no me lo da más el proveedor. Ah, ahí sí. Pero bueno, antes de eso tenés que tomar las decisiones para esos dos elementos básicos, tenerlos resueltos. Por eso, de alguna manera, era importante el gobierno de transición, tanto que habíamos insistido con Pablo, porque era el que tenía que hacer este trabajo, que es el trabajo que no se ve, para que el gobierno electo ya tuviera un camino para hacer. Esperemos que en este mes que queda que dejemos de hacer la plancha y ya empecemos a tener definiciones. Recién te comentaba un tema de interrelación, ¿no? Y te decía, mira, aquellos que miran nada más el sector fiscal para solucionar el déficit fiscal están equivocados. Me llamó mucho la atención las declaraciones de Pablo Roca, Sí. que dice muy bien Trump al defender a su industria, como diciendo, yo también quiero que eso pase en Argentina. Bueno, acá me parecieron bien las declaraciones de Roca, tendría que haberlo hecho mucho antes, pero no importa, Pero las hace ahora. El mundo nuevo también. Las hace ahora. Y acá quiero de nuevo volver a hablar de interrelación. Cuidado que no empecemos a proteger determinados sectores privilegiados, porque eso desprotege el resto. Si vamos a proteger a Roca y a la producción de Roca, que son insumos básicos, como a la petroquímica y demás, también tenemos que proteger los derivados, porque si no nos desprotegemos. Porque si vos protegés, por ejemplo, al acero nacional, cuando el precio internacional es 50, que es un precio que, por ejemplo, puede ser ruinoso, y permitís que cobre 70, aquellos que compran adentro el insumo Y ya estamos acero, fuera de combate. está fuera de combate. Entonces, ojo, porque es muy importante que se lo proteja a Roca, la producción siderúrgica, la producción de insumos, pero si vamos a esa dirección, y tenemos que ir a esa dirección, tenemos que proteger el resto de la cadena de valor agregado. Mirá, por eso la administración del comercio es completa o no es. Ahí está. Roca la no hay llamó ninguna duda. regionalización. De las Roca en realidad dos temas reivindica. La baja del precio de la energía como costo para él en Estados Unidos, lo que lo lleva a invertir en Estados Unidos en una fábrica de tubos sin costura. La única que tenía era la que estaba en la Argentina, y ahora hizo otra que fue la que inauguró Macri en Estados Unidos, cuando él lee en el mundo que el que va a tener energía barata es Estados Unidos por el shale gas, y entonces, bueno, obviamente mete ahí la fábrica. Con la plata de la indemnización de Sidor. 1.800 millones de dólares. 1.800 gasta, ya fueron 2.200. Algo trajo para acá y empezó a hacer un tren de laminado. Pero 1.800 puso en Estados Unidos y hizo esa planta. De esos 2.200 de Sidor le da Chávez cuando estatiza Sidor. Bueno, si no haces una administración completa del comercio, vas a proteger la chapa y vas a desproteger al fabricante de escaleras de chapa, que es lo que vos querés decir. Entonces, obviamente, tenés que hacer una administración de comercio. Eso ya vas, de alguna manera, Roca, cuando reivindica lo de Trump, está reivindicando algo que él vio en carne propia en el 2012 que hacíamos en la Argentina. ¿Está bien? Así que Roca siempre estuvo favorable para eso, siempre estuvo, ¿está bien? La estructura gerencial, la que de verdad mandaba, eso siempre acompañó estas políticas, pero las acompañaba, aparte, doy testimonio de eso. Está bien, eran reuniones cotidianas, así que doy testimonio de eso. Lo otro que dijo Roca del nuevo mundo es, claro, hay que entenderlo de que él tiene fábricas en Brasil y en México, aparte de Estados Unidos. Entonces dijo, bueno, desapareció el mundo global. Ahora el mundo a la caída del muro de Berlín, y que terminó cuando asumió Trump, pero viene un mundo dividido en regiones y hay que proteger la región. ¿Está bien?
Si yo tengo un boliche en Brasil, tengo un boliche en Argentina, tengo un boliche Flor en de México, boliche, flor de boliche. Flor, lindo. protegemos la región. En el caso del acero, con unos números extraordinarios. 1.700 millones de toneladas de acero, es las que son datos del 17, están publicados en el 18, pero son datos del 17. De eso la Argentina tiene el 0,3%, 0,4%. Hacemos 3,5. Tenemos capacidad para 4 millones de toneladas, hacemos 3,5 años. China tiene una capacidad de más de 900 millones de toneladas. ¿De dónde sacan la energía? Y está haciendo 800 y pico cuando termine el año. O sea, que la producción de acero tiene una capacidad instalada ociosa. La demanda de acero está por debajo de la capacidad instalada. Exacto. Habría una sobreoferta si no paras acerías, que es lo que le obligaron a los chinos a parar acerías. Con la historia de la contaminación, bla, 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 empezaron a parar acerías, que a su vez también generadores eléctricos y todo ese tipo de cosas. Generadores de... Está bien, que el tema del azufre, que el tema de esto, el combustible, el tema del carbón... Bueno, los chinos, ¿qué es lo que ve Roca? Que tienen una capacidad de producción ociosa que si la ponen en... se come en toda América Latina. Chau. Sí. Claro, se come en toda América Latina. Entonces lo que dice es, cuidemos la región, porque si no cuidamos la región con la capacidad sobrante que tienen los chinos, yo tengo que apagar mis altos. Y él tiene razón, ¿eh? Es la administración del comercio poniendo en valor los vectores nacionales, porque tenés que generar trabajo, pero también lo que decía Pablo, aguas abajo también. Y nosotros que defendemos lo nacional, queremos que a Roca le vaya bien, pues son miles y miles de puestos de trabajo. Sí, yo les digo que no se les ocurra cosas extrañas que las llegué a escuchar. Mire, no hay nadie que sepa fabricar acero mejor que Roca. Si alguien tiene dudas sobre la tasa de ganancia de Roca y piensa que es exagerada, es muy fácil. Está bien. Si no le sirve entrar por los balances, le piden con un requerimiento del secretario de Comercio todos los costos, está todo, eso es auditable. Se va a Roca, se termina la UOM. En esos niveles de empresa, no es que vos decís, no, mirá, te la sacan por acá, te la meten. Muchachos, si querés, por eso yo llegué, yo le hice el requerimiento a Carlos Bulgeroni, ¿no?, de Pan American Energy. Cuando él me los devuelve, le hago el informe, acá tenés tu costo de producción del barril de petróleo amortizado con offshore. En ese momento no lo hice con Shell Gas. Cuando lo miró me dijo, daba $35. Y hoy lo estás viendo y te dice el presidente YPF, más o menos el costo anda por $35. No hay mucha historia en esto, te podés equivocar $1, $2, pero si vos querés saber el costo de la tonelada de acero, lo tenés, no es que te lo pueden escamotear, no es que te pueden decir. Si vos no estás conforme y pensás que la tasa de ganancia es exagerada, es muy fácil, el precio de venta contra costo total. No es que se te tiene que pasar por la cabecita que vas a ir a administrar. Digo, tengan cuidado con estas cosas porque la verdad que no tiene sentido, aparte no sirve, no es cierto, no vale la pena. Hay ideas que están en el aire, tanto para la política interna como para la política externa, que son preocupantes, o que expresan modelos que están agotados, ¿no? Vamos a ir transitando en los próximos 90 días un espacio de reflexión similar a lo que estamos haciendo ahora, dejando al futuro gobierno que tome las decisiones que tiene que tomar. Obviamente haremos algunos comentarios, no es cierto que ningún ejército nunca liberó a su pueblo. Hay ejércitos y sobre todo el ejército que conducía el general Perón, el 43, al ejército que conducía el general Perón, sin ninguna duda, para no remontarnos al siglo XIX, que no es necesario, pero bueno, el líder de nuestro movimiento es un general. Y vamos terminando, porque no podemos no meter un párrafo sobre lo de Bolivia. Tenemos 5 minutos, 3-5 minutos finales. ¿Cuál es tu opinión de lo que está aconteciendo en Bolivia y Chile, estimado José? Yo creo que, bueno, se cumplió esto de los procesos de anomia, que incluso se podría haber evitado porque se tensionan, sobre todo en el caso de Bolivia, me parece que se tensionan mucho las diferencias en vez de seguir
las enseñanzas o los consejos que les dio el Papa en la misma Bolivia, a los movimientos populares, con Evo Morales al lado. Está en el discurso del Papa a los movimientos populares de julio del 2015, donde hay un montón de ideas que da el Papa para avanzar en el proceso de cambio, que incluso es como llamaban al gobierno de Evo Morales, sus mismos partidarios. Porque si no podemos caer en modelos agotados o en simplismo, es decir, está bien, hubo un golpe o se esforzó, pero no hay buenos y malos, ¿no? Porque no vamos a creer que el 54% de la población boliviana son oligarca o millonario o petrolero o dueño, ¿no? Entonces, digo que hay que avanzar hacia un nacionalismo de inclusión, que es lo que estamos nosotros. Incluso el Papa en ese discurso habla de globalización excluyente y le opone lo que nosotros venimos planteando, el nacionalismo de inclusión, en pueblos mestizos donde conviven blancos, indígenas, descendientes de pueblos africanos, y que tienen que convivir en paz, amor, armonía y buscar las mejores soluciones entre ellos, sin injerencia de los otros países. Yo creo precisamente son mestizos porque vamos construyendo un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. Todo eso se mezcla y va generando en esa... Pero si uno tensa, como a veces, claro, sin duda que a los indígenas en Bolivia han sufrido mucho, pero si uno tensa para el otro lado ahora, sigue promocionando la contradicción, digamos, en vez de ir en busca del pueblo nuevo, el pueblo mestizo, y que conviva con todos los problemas que puede tener, pero que tiene que convivir dentro de un espacio, que es la nación, que es Bolivia, ¿no? Que todos deseamos que Bolivia siga siendo Bolivia, Pablo. Exacto. Es así. Lo que llama la atención es la exacerbación de las diferencias. Y explotan en cualquier lugar. Explotaron en Chile, explotaron en Bolivia. Hay que escarbar un poquitito más a ver qué está pasando. Hay problemas en Nicaragua, hay problemas en Puerto Rico. Venezuela ni hablar, ¿no? También. Bueno, Venezuela ni hablar. Argentina está al borde. Cuidado con Argentina, porque es muy simpático el mapita ese de amarillo al centro. Brasil puede entrar en problemas rápidos, de la misma categoría. O sea, el odio racial, el odio contra el diferente, el odio contra el indígena, el odio contra el cabecita negra, no lo conocemos nosotros. Ha sido exacerbado también esta elección, ese odio. En fin, yo creo que ahí es donde me parece que tenemos que poner la mirada, ¿no? Pero del otro lado también hay toda una comprensión desde la conquista de América en adelante, un ataque a la Iglesia. Yo digo, la Iglesia Católica a través del Papa Francisco y de los papas anteriores también, ha habido pedido de perdón por algunos excesos de la conquista, ha pedido perdón en la misma Bolivia. Ya hay que cortarla, llega un momento que ya está. O sea, viene el pueblo nuevo, el pueblo mestizo, el nacionalismo, y tiramos todo para el mismo lado. Y respetamos a los que son católicos, que son un montón, y a los que son indígenas y tienen otras visiones religiosas. Bueno, pero esa solución no te la va a dar ni el liberalismo ni el progresismo. Ni la socialdemocracia, menos que menos, porque la socialdemocracia está tensando las contradicciones. Pero en vez de... para eso es el peronismo. Exactamente. Y tenemos un activo fenomenal. Por favor, no lo desperdiciemos. Este es el mensaje. Igual, repito, me gustaría seguir viendo en el mapa Bolivia tal cual la conocemos, con Santa Cruz incluida en el mapa de Bolivia. Y sí. Había otras teorías extrañas hace muchas décadas atrás, y bueno, puede ser que algunos las haya puesto en valor nuevamente. Yo no creo que no haya injerencia extranjera, siempre, todos lados, o sea, hay intereses geopolíticos, la geopolítica existe, pero la solución es más fácil decir, bueno, fueron estos, fueron aquellos, empezamos con la teoría conspirativa, y resulta que Evo Morales perdió un referéndum en 2016, y en esta elección estaba ahí nomás, y capaz que iba al balotaje y perdía. O sea, quiere decir que había ciertos signos de que el proceso de cambio por ahí continuaba con otros personajes. Y otra cosa que también quiero traer a colación es, en los movimientos nacionales y populares tiene que haber un espacio de recambio. No pueden quedar siempre los mismos personajes dando vuelta
años y años y años. Porque si no, te pasa esto. ¿Quién viene atrás de Morales y García Linera? ¿Quién es la otra figura? ¿Alguna figura hay? Pareciera que como... Sí, que, yo no llegaría a esos planos porque conduce el que conduce. Ah, bueno, eso yo lo dejo. Mientras que el que conduce. Yo lo que sostengo es el estadio peor, y bien lo mencionaste vos, para Bolivia, es el de la anomia. Porque es el que no me está garantizando a mí que Bolivia siga siendo la Bolivia conocida. Bueno, hoy a la tarde se reunían los diputados y senadores del MAS, no iban a reconocer la renuncia, y ahí empezamos otra vez Esto está claro, ¿no? Está claro, porque esta señora no tiene legitimidad desde ya que no, pero no tiene legalidad. La reconoce Estados Unidos y la reconoce Brasil, entonces puede, desde los principios axiomáticos de la revolución, decir, mire, construyo mi legalidad desde el poder. Bueno, es una escuela del derecho, te puede gustar o no, un gobierno que tiene el reconocimiento de Estados Unidos y de Brasil y de algunos más, ahora, hay que ver si puede conducir el conjunto de Bolivia e incluso, como lo hacen las dictaduras, a través del terror, que es una metodología de conducción. Por eso digo, en un golpe de Estado, vos sabés cómo termina. Te pueden matar en el camino, pero sabés que a la larga el golpe de Estado va a ser una cosa muy particular. Bueno, muy bien, va a terminar. El problema es que no sabemos lo que puede llegar a acontecer en un proceso anómico, donde en realidad la Bolivia que nosotros conocimos se puede desmembrar. Bueno. Y Chile lo mismo porque... en Chile, lo mismo puede llegar a acontecer en Brasil, lo mismo, por eso cuidado con esta historia de Brasil estar buscando conflictos para homogeneizar lo interno, y no hablemos de la Argentina. Sobre esto es que tenemos que tener una extrema lucidez, y quizás, no digo que sea así, pero no sea el momento de repetir las categorías setentistas para entender lo que está pasando. Quizás no sea el momento, quizás el momento amerita la relectura del discurso de su santidad a los movimientos populares en Bolivia, y desde ahí, más algunos otros mensajes de su santidad, más la relectura de nuestros libros de cabecera, escritos por el general Perón, empezar a encontrar algunas ideas distintas, que son las que quizá el pueblo, no solo el pueblo argentino, boliviano, chileno, necesita, sino los pueblos mundiales. Quizás, lo dijimos el lunes, Pablo, quizás lo que empieza a pasar en Bolivia es la primera confrontación puesta en valor del nacionalismo de exclusión versus el nacionalismo de inclusión. Y quizás esto no sea más neoliberalismo contra socialdemocracia, derecha contra izquierda y tal, sino que quizás sea la primera vez que se expresan en un país. Por eso aparece un argentino por ahí celebrando Biondini, ¿cómo que se llama? Biondini celebrando el gobierno de esta señora. Miren, lean las cosas que empiezan a expresarse. Quizás sea la primera confrontación entre dos nacionalismos. Y no hay ninguna duda dónde se ubica el peronismo. Fíjate, el peronismo siempre se ubica en el nacionalismo de inclusión. Una cosa, lo simbólico, Camacho, que entra con una Biblia, la pone encima de la bandera de Huimpala, después la prende fuego la bandera, ¿y qué te está generando la contradicción? Te dice, nosotros, acá está el cristianismo y todo, y de este lado están los indígenas, y otra vez la contradicción. Entonces, unos por un lado, otros por el otro, y estos levantan el nacionalismo. ¿Y ese qué es? ¿Qué va a ser? El nacionalismo identitario también. Es una cosa complicada. Por eso, quizás sea la primera vez que en territorio americano empieza, al menos el hispanoamericano
empieza a confrontar dos tipos de nacionalismo. Hay que ver si del otro lado estamos en condiciones de pergeñar. Y si no, bueno, nos tocará a nosotros los peronistas tener la suficiente lucidez para construir un modelo desde ahí. Así es. Muy bien, nos vemos la semana que viene. La próxima semana. Gracias, compañeros, que sirva este programa para la reflexión y el debate.